Bueno, que yo quería añadir algo. No sé si estoy equivocado o no, pero me gustaría que Galich y Alonso me hicieran algún comentario sobre esto. Que es cierto lo que plantea Alonso, o sea, de la repercusión que suele tener un autor latinoamericano fuera de Latinoamérica, fuera de su propio país. Pero no juega el mismo papel para una realidad, por ejemplo, para los Estados Unidos una obra de un autor latinoamericano, ni para Europa. Porque cuando una obra de un autor latinoamericano de hoy es representada en Estados Unidos o en Europa, se produce un puro hecho estético, o sea, la recepción es estética como de un producto estético. Y resulta que en América Latina, cuando un autor escribe, su actitud trasciende el puro hecho estético. O sea, no solamente lo que se produce sobre el escenario es un espectáculo teatral que comienza cuando se levanta el telón y termina cuando baja el telón, sino que es todo un trabajo de interrelación con la comunidad en que vive, con el público, con el grupo de teatro para el que trabaja, de tal manera que su obra de teatro es no solamente un producto estético, sino además es un compromiso real con la realidad en que vive. Y a veces ese compromiso es analizado también en Europa, pero siempre de un punto de vista muy turístico, muy folclórico. O sea, es como si se lo desangrara, es como si se le quitara vitalidad. Y por eso de pronto públicos que no pertenecen a nuestros países, frente a una obra latinoamericana, como esa obra es juzgada con otra escala de valores, y no en la sociedad en que se produjo, ni en la comunidad en que se produjo, de pronto esa obra no es entendida ni es aceptada, porque nosotros trabajamos con otra escala de valores. Yo no estoy muy de acuerdo con Galich en cuanto dice que no podemos hablar de un teatro latinoamericano. Yo creo que sí podemos hablar de un teatro latinoamericano muy personal de América Latina, con muchas diferencias, con muchos matices, pero con puntos de concordancia, con bases así unificadoras que son absolutamente de América Latina y solamente pueden ser producidas por la realidad latinoamericana. No, hay una desinteligencia aquí. No, lo que quiero decir es que me atribuye Dragón que no era un teatro latinoamericano. Dejaría de ser latinoamericano y no querer nuestro teatro, ¿no? No, lo que yo quería decir es que estamos a la búsqueda para lograr ya definitivamente darle una conformación, un carácter a nuestro teatro latinoamericano. Pero nosotros los dramaturgos latinoamericanos, claro que estamos en este proceso y claro que tenemos ya nuestro teatro. Lo que pasa es que todavía no nos hemos despojado totalmente de influencias y sobre todo lo que yo quería decirle, que no podemos hablar ahora de una unidad latinoamericana todavía, y la palabra todavía debe de subrayarse mucho, es decir, en el sentido ni político, ni cultural, ni de muchos otros aspectos. Por supuesto, tenemos tradiciones comunes, tenemos factores y elementos que nos pueden y nos están acercando hacia esa concepción de una gran comunidad nacional latinoamericana, pero en ese camino estamos caminando. Y me lo explico por qué nosotros, América Latina, somos, podríamos decir, el complejo humano mucho más diverso de los que han pasado por la historia de la humanidad. ¿Cuál cultura no ha influido en la nuestra? ¿Qué elementos étnicos del universo no tenemos nosotros? De todas las influencias, desde nuestras primitivas sociedades precolombinas, luego hemos tenido las influencias europeas, asiáticas, africanas, y por eso racionalmente todavía nos conformamos, nos definimos, o nuestros perfiles tienen algunas diferencias. No es lo mismo las características estéticas sociales de aquí, de nuestra zona, de las Antillas, por ejemplo, de las características sociales y culturales, etcétera, de la región mesoamericana y las del Río de la Plata, el Cono Sur. Todavía mantenemos esas diferenciaciones y nuestro teatro, por supuesto, tiene que proyectarse o tiene que reflejar, recibir y proyectar esas diferencias de matiz. Pero de manera alguna pretendo negar ni cosa que se parezca la existencia de un teatro hecho por los latinoamericanos y que ya está buscando una expresión latinoamericana y que ya es posible que encontremos entre nosotros unas cercanas coincidencias, desde luego. Esto es lo que quería aclarar, no sé si lo hice bien. Yo quería preguntar algo, a ver si, como siempre estamos mencionando estas claves expresivas
que son propiamente de Latinoamérica. Estábamos ya hablando un poco de eso. Yo no sé si ustedes podrían dirigirse un poco específicamente a este tema. ¿Claves expresivas? Sí, o sea, que tienen en común, estamos aludiendo a una tradición en común, pero ciertas maneras de expresarse que tal vez hay en común en el teatro latinoamericano. Tal vez yo podría decir algo de, ustedes saben que ahora estamos en el 5º encuentro de teatro contemporáneo y aquí con nosotros hay una serie de compañeros de la Universidad Veracruzana de México, grupos de Panamá, junto Teatral Victoriano, que acaban de presentar, muchos grupos, y me imagino que ustedes han ido al teatro ya, y lo que yo he visto en estas obras son muchas cosas en común, como el uso de la música popular, sí, sí. ¿Verdad? Eso vi también en una obra que acaba de presentar el grupo Flor de Caillo en el Ateneo puertorriqueño. El uso de la música, el deseo de expresar la realidad nacional, bueno, el uso de personajes populares. A mí me gustaría que ustedes hablaran un poco si eso es un tipo de teatro latinoamericano o si se podría decir que esos son claves que siguen apareciendo en la mayoría de las obras. No sé. Habría que definir latinoamericano como opuesto a, digamos, el teatro alemán o el teatro europeo. ¿En qué sentido? Bueno, como estamos hoy enfrentando la situación de teatro latinoamericano, enfocándonos en la naturaleza. Sí, yo creo que sí hay, yo creo que sí y que no. Yo tuve una especie de polémica una vez con un director de Alemania Oriental, de la República Democrática Alemana, que yo dije que había un distinto temperamento, tanto en las obras como en los montajes de América Latina, con lo que yo había visto hasta ese momento del teatro alemán, que me parecía muy racional, muy ajustado, sin mucho sudor, sin mucha expresión, una cosa muchísimo más intelectualizada, quizá más regimentada, menos improvisada de cierta forma, y eso de alguna manera le quitaba vida, decía yo. Y al día siguiente vi un montaje de esta obra de Buelo Vallejo sobre Colla, no recuerdo el nombre en castellano, ¿cómo se llama? Bueno, que fue un montaje tan increíblemente plástico, tan suelto, tan lleno de imágenes, que en realidad cuando conversamos del asunto nuevamente al día siguiente, yo tuve que retractarme en muchos sentidos, porque había una vitalidad ahí tan grande que uno podría jurar que eso había sido hecho por un brasilero o algo por el estilo. Pero yo creo que sí hay una clave ahí, hay cierta clave que quizá puede ser hasta un poquito peligrosa en nuestro teatro. A mí me da la impresión que el teatro latinoamericano en general tiene algo de improvisatorio siempre. Tiene algo de esa frescura y de esa desorganización al mismo tiempo que viene de lo improvisatorio. Tiene algo de tentativo, tiene algo de no culminado, de perenne proceso, que yo creo que responde también a la naturaleza misma de nuestras sociedades, ¿no? Esas sociedades débiles, no asentadas, no fagocitantes, a que se refería Osvaldo, ¿no? Ese hecho mismo propone un teatro que está en búsqueda y en experimento y en tantear una cosa aquí y otra allá, incluso dentro de la misma obra de teatro, ¿no? Todo el fenómeno de creación colectiva, sobre el cual tengo yo varias anécdotas y una posición particular, propone justamente eso, ¿no? Propone la creación de una dramaturgia, de una manera de hacer teatro a partir justamente de la improvisación, ¿no? Cosa que para culturas más antiguas resulta muy sorprendente, resulta
hasta extraño y hasta peligroso en algunas formas. Esa quizá, yo adelantaría esto, no lo he pensado antes, pero yo adelantaría esto, esta calidad improvisatoria, tomada en el sentido más amplio de la palabra, que a veces se define en sentido concreto, como en el caso de la creación colectiva, como una de las claves del teatro latinoamericano, tanto en su montaje como en su dramaturgia. Ahora, por otro lado, yo no sé, respondiendo a la pregunta de Manuel, y estoy completamente de acuerdo en que el problema fundamental para los dramaturgos latinoamericanos y para la gente de teatro en general es la formación de un público. Volviendo al tema tan general del panel yo no sé si la forma de crear ese público es, por así decir, nacionalizando el teatro. El público de un país se ve asediado no solamente por otro tipo de espectáculo masivo que se veía Manuel, sino también por una gran cantidad y gran calidad de películas, de montajes teatrales que salen en gira, que vienen de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? Yo creo que es muy difícil para un grupo de teatro de un país que hace un montaje X ponerse en competencia con una gran película que está dándose a 2 cuadras de distancia, ¿no? O sea, si uno va a optar como público ingenuo que paga su dinero y quiere ver su cuestión, y público culto, público bueno, si uno va a optar entre un mal montaje de una obra extranjera y una estupenda película de Bergman o de Bertolucci o de quien fuera, uno naturalmente va a ir a la película, porque quizá ahí va a encontrar un contenido, una experiencia mucho más importante, más interesante que en ese mal montaje de la obra extranjera, donde únicamente podemos competir es cuando esa obra de teatro va a reflejar y va a hacer eco de determinadas aspiraciones o gustos o qué sé yo del público, que no va a poder ser sustituido por la película extranjera, ¿no? Entrever un montaje limeño de Tranvía llamado Deseo y ver la película con Brando y con Vivian Lee, naturalmente yo voy a ver la película con Brando y con Vivian Lee, pero quizá la opción es distinta y quizá yo como público ingenuo me incline por la obra peruana si veo que la obra peruana me está diciendo algo que me compete a mí mucho más cercanamente de lo que me puede competir de la obra de Tennessee Williams en el cine, ¿no? Ahora, naturalmente esto desencadena un círculo vicioso, el círculo vicioso de la producción. Entramos en el tema de cómo hacer más teatro nacional, cuáles son las formas de hacer el teatro nacional, qué tipo de impedimentos tiene el dramaturgo para ser estrenado y todo esto que señalamos anteriormente. Yo creo que el término teatro nacional es algo tal vez equivocado también, porque... Sí. No, yo quería... No, yo quería... No, sí. ¿Se escucha? Más cerquita. Yo quería decir... Tampoco. No. Toma esto. Que hubo varios planteos. O sea, Gloria plantea, si nosotros sentimos que hay unas determinadas claves expresivas o medios de comunicación con la gente, con el público, más o menos comunes a toda América Latina, a pesar de la gran diferencia que hay entre nuestros países. Yo pienso que sí, que hay unas ciertas claves bastante comunes en lo que atañe al tratamiento de la realidad.
Yo creo que el tratamiento que está haciendo de la realidad el teatro latinoamericano y la novela latinoamericana, o sea, la incorporación de la irrealidad a la realidad, es absolutamente propio de América Latina. O sea, de un continente, salvo algunas excepciones, donde la realidad y la irrealidad se dan la mano. Yo podría decir de mi país, por ejemplo, que nos hemos pasado la vida creando irrealidades a las que le hemos dado categoría de realidad. Y cuando aparece la verdadera realidad siempre nos ha sorprendido. Es lógico que en nuestro teatro la realidad y la irrealidad convivan. Viendo una obra brasilera ahora en los Estados Unidos, una versión de la novela de Andrade, Macunaíma, una bellísima versión, increíble versión, mucho mejor que la película, y sobre eso cine y teatro también quiero hablar después, si no es mucha lata. Viendo esa versión de Macunaíma, descubrí muchos elementos de esa incorporación de la irrealidad, que no es tan irreal, son nuestros mitos, pero yo pienso que desde el momento que uno crea un mito, ese mito existe, cobra realidad propia, y no solamente existe fuera de nosotros, sino que además se proyecta sobre nosotros y nos convierte en otra persona. Yo creo en los sueños, yo creo en las mentiras de los mentirosos, yo creo que la mentira de un mentiroso es parte de su verdad, que esa mentira se concreta fuera de él y se proyecta sobre él y lo transforma en otra persona. Creo que los sueños, yo no estoy muy en contra de ese teatro que plantea sueños sobre el escenario. La gente dice, no hay que plantear sueños porque parece que todo lo hiciera fácil. Pero es que es cuando es tan difícil todo para muchos países de América Latina, plantear de pronto la posibilidad del sueño arriba de un escenario, me parece una irrealidad real, porque está dentro nuestro. Yo creo que ese tratamiento de la realidad es muy común a todo el teatro de América Latina. El teatro argentino trata esa dualidad, realidad y realidad, de manera muy distinta a la que trataban los brasileros de Macunaíma. Pero esa versión de Macunaíma, que duró 4 horas y media, fue la más estupenda lección de teatro que yo recibí en mis 25 años de trabajo de autor. Nunca nadie, sin querer enseñarme nada, me había enseñado tanto como ese grupo de jóvenes brasileros haciendo Macunaíma sobre un escenario. Y yo había visto la película y me interesó mucho más la obra de teatro. ¿Y por qué? Y voy al problema del teatro y el cine. Yo creo que el teatro es el arte más libre que hay, mucho más libre que el cine, porque el cine se hace con máquinas, y las máquinas no son infinitas. La máquina termina donde termina la máquina, y el hombre no termina donde termina el hombre. El hombre se proyecta fuera de sí mismo. El teatro está hecho sin máquinas. Al teatro no le hacen falta luces, ni esa cámara que está ahí, ni esa pantalla que está ahí. No le hace falta más que gente viviendo sus vidas, sus sueños, sus mentiras, sus realidades, sus irrealidades. Eso le da al teatro una absoluta libertad. Por eso es tan combatido el teatro, por eso nuestro continente se ha vuelto como peligroso. Yo en una época pensaba que los autores de teatro, la gente de teatro, éramos un poco como sopa de letra, como acto gratuito. No entendía mucho por qué nos perseguían tanto, por qué nos ponían en la vereda de enfrente del sistema oficial de nuestra sociedad. Porque yo pensaba que el teatro no iba a ser la revolución. Ahora no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la gente que nos persigue tiene razón. Yo creo que la gente que hacemos teatro somos realmente peligrosos. No sé si somos capaces de hacer la revolución social. Algunos podrán aportar a eso, y en mi país han muerto muchos que aportaron a eso de otra manera y no escribiendo obras, aunque siguieron escribiendo obras aún ocultos, aún en el exilio interno. Pero lo que sí creo que el teatro aporta, y el arte en general aporta, pero yo me centro mucho más en el teatro, porque creo que el teatro es la síntesis total de la expresión artística de un pueblo, que en definitiva es decir, la síntesis total de la proyección de la vida real de ese pueblo fuera de sí mismo, para verse no solamente encerrado a sí mismo, sino verse fuera de él, o sea, proyectarse más allá de la muerte. Yo creo que el teatro es la síntesis total, y como sintetizadores de una realidad tan desintegrada como la nuestra, yo pienso que sí, que somos realmente peligrosos y que es justo que nos persigan. Desde luego que sí, yo pensaba en una respuesta que es muy válida esta, claro está. Hoy en día el teatro latinoamericano sí tiene una característica general, por supuesto que sí, pero es que eso ya nos llevaría a otros campos que no es el específicamente teatral. Ya lo ha insinuado, lo ha planteado muy brillantemente Osvaldo Dragún,
en el sentido que el lenguaje teatral hoy en día, y eso que le da una cierta generalidad al teatro latinoamericano, está condicionado por una infinidad de factores extrateatrales. En otras palabras, América Latina está pasando ahora en día por una serie de replanteamientos, buscando cómo conciliar esa irrealidad con la realidad a que se refiere Osvaldo Dragún. Naturalmente que es un momento de crisis, de replanteamiento, de búsqueda, de construcción, de abandono de unos viejos moldes, de unas viejas mentiras, de unos viejos mitos sobre el cual nos han querido construir lo latinoamericano, que a la hora de un análisis verá resulta que lo latinoamericano no está ahí necesariamente, sino que está en otro fondo, en otro contenido. Casi podríamos decir que hay que volver nuevamente a los orígenes, hay que abandonar los esquemas tradicionales importados en su oportunidad por diferentes formas de dependencia y buscar nuestra entraña, nuestra realidad real, auténtica, que debe buscarse indiscutiblemente en las grandes masas populares. Pero como ustedes ven, ya esto nos coloca en un plano que no es el estrictamente teatral. Sin embargo, yo creo sí que para responder la pregunta de Gloria, carácter general, específico que tiene el teatro latinoamericano a él ahora, y no solo el teatro latinoamericano, todo en América Latina tiene el mismo carácter, es el del cuestionamiento de las viejas formas sociales y de las viejas estructuras, la búsqueda de unos nuevos caminos que nos conduzcan a una auténtica identidad latinoamericana que todavía no hemos tenido. Y precisamente eso que es lo que podríamos llamar el rasgo común general del teatro latinoamericano, por otra parte es también el origen de las diferencias en el manejo del lenguaje teatral, en la vehemencia de los planteamientos teatrales, en las posibilidades de los planteamientos teatrales, que tienen una gran variedad. En las sociedades latinoamericanas, en donde el elemento represivo es mucho mayor, más violento, más fuerte, el lenguaje teatral tiene que buscar quizá el lenguaje de los sueños para poderse hacer entender, para poderse transmitir en estas inquietudes. En otras sociedades donde el elemento represivo no es igualmente violento, las expresiones son mucho más directas y probablemente esas expresiones mucho más directas puedan estar a punto de descubrir o de encontrar una manera de incorporar grandes masas de público al teatro. Ejemplo muy conocido por nosotros es el caso de Colombia, por caso, en donde el espíritu de búsqueda, de experimentación y de planteamientos que han hecho no pocos conjuntos de teatro colombianos, como el Experimental de Cali, por ejemplo, o la Candelaria de Bogotá, por caso, han roto esquemas tradicionales dentro de las formas teatrales, se han lanzado a la búsqueda y acercamiento de grandes masas populares, y la temática, el contenido es eso que decía Alonso Alegría, que decía también Dragún, naturalmente es lo que responda al público lo que necesita, que el cine no se lo va a dar jamás, porque el cine es eminentemente, el cine no puede estar planteando todos los días una problemática inmediata. El cine requiere una cantidad de elementos de carácter técnico y demás, que ciertamente ya ha hecho planteos formidables en muchas oportunidades, pero es que el teatro tiene una vitalidad, una movilidad constante, un lenguaje muchísimo más directo que permite hacer planteamientos de carácter, de cuestionamientos trascendentales y que llegan más directamente a la apetencia de esos grandes públicos que estamos buscando. Conozco otras muchas experiencias similares y creo entonces que si bien tenemos una característica común en este momento del teatro latinoamericano, que es esa angustia a la que se refiere de Dragún, por otro lado las formas de decirlo están condicionadas a las estructuras sociales o a los alcances de una actitud represiva por parte de los poderes públicos. Y como se ve ya aquí, entonces el planteo nos empieza a conducir a unos campos que son meramente extrateatrales. De tal manera que, en conclusión, creo que sí, que vemos en el teatro latinoamericano se puede hablar de una multiplicidad, de una variedad dentro de una unidad fundamental. Esta es mi respuesta. Ahora lo que nos gustaría hacer es abrirlo al público y aceptar preguntas de usted. Empieza escribiendo de lo que él conoce, de la realidad. Se pueden dar 200 millones de casos, pero yo voy a invitar a dos conocidísimos, el de Faulkner, que prácticamente no escribe más que de su vecindad. Y el caso, por ejemplo, de García Márquez,
que de una pequeña población hace un mundo. De manera que yo creo que ese debe ser el ideal a que debe así proponérselo cuando escriben. ¿O por qué? Porque está escribiendo de la realidad de su pequeño país. Entre todos los hombres hay ciertas cosas en comunes. Y el gran escritor es el que acierta a ver esa cosa común que toca a los hombres de todos los países. De modo que al final todo buen escritor empieza, como digo yo, siendo provinciano y termina siendo universal. La otra, una pregunta que quiero hacerle a los panelistas. El teatro que siempre se dice que está en crisis, porque generalmente se dice la novela está en crisis, todo está en crisis, lo que pasa es que no está en crisis, que se transforme de acuerdo con las crisis que sufren las sociedades. Pero podría ser hoy que el teatro pudiera ser transformado, dado el momento en que vivimos, por personalidades excepcionales. Quiero decir lo siguiente: el teatro está en crisis, sale Pirandello, transforma una nueva manera de presentar la realidad, de ver el teatro. Está Bertolt Brecht, una nueva manera. Beckett. Ahora yo le pregunto a los panelistas, en el tipo de sociedad que vivimos actualmente, ¿es posible que surja un tipo de personalidad así excepcional para que encuentre lo que podríamos llamar el nuevo lenguaje del teatro, para que llegara más gente? Porque yo creo que el teatro como que ha dejado, primero habría que hablar mucho sobre la influencia poderosa y arrolladora del cine y la televisión sobre el teatro, tanto que muchísimas obras de teatro imitan procedimientos y técnicas de cine. Pero yo quisiera que los panelistas me contestaran si sería posible, o es que el teatro va a ser un tipo distinto de teatro ahora y va a tener más bien que una forma influida por grandes personalidades, una forma colectiva, influida por las nuevas clases que se están creando. ¿Se puede tomar? Vamos a contestar eso en un momento, va a cambiar la cita.